ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Amén. Eclesiastés 12, 14 es uno de mis versículos preferidos. Dice la Biblia: el fin de todo el discurso oído es este. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta este libro de Eclesiastés. Es glorioso este libro. Amén. ¿Lo han leído? Entonces él dice, al finalizar, recuerde cómo comienza en Eclesiastés capítulo 12. Bueno, el 11 termina hablando con los adolescentes. Le dice a los adolescentes: miren, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, hagan lo que les dé la gana, pero entiendan que el Señor los va a juzgar. Hagan como quieran, o sea, vivan como quieran, pero entiendan, Dios los va a juzgar. No crean que porque son adolescentes Dios no los va a juzgar, porque Dios juzga de la misma manera a todos aquellos que son culpables delante de Dios. Puedes tener 12 años o puedes tener 90 y el juicio es el mismo por el pecado. Amén. Entonces dice aquí el escritor, le dice a los adolescentes: bueno, vivan como quieran, pero entiendan que el Señor los va a juzgar. Y después en el capítulo 12 habla con los jóvenes y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y los días en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ahora en los últimos versículos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Oyó? Lo leo una vez más. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué cosa dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mira el verso 14 lo que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El apóstol Pablo lo dice en Timoteo: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para su carne, de su carne cosechará muerte, corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. La palabra de Dios es clara. Aquí no necesitamos nosotros ir a la escuela bíblica para entender lo que Dios está diciendo. No necesitamos una exégesis profunda del texto, porque está hablando de algo simple. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la vida del hombre. Recuerde que el temor de Dios es un ciclo que comienza en la vida del cristiano cuando comenzamos a conocer al Señor. Cuando comenzamos a conocer al Señor. Quiero que entiendan algo. Nosotros somos salvos porque hemos sido conocidos por Dios. Porque Dios nos ha conocido. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Usted y yo somos salvos porque Dios nos conoció. Pero ahora que Dios nos conoció, Él espera que nosotros le conozcamos a Él. Porque somos salvos porque Él nos conoció, pero el Señor espera que nosotros le conozcamos a Él para caminar en su temor, porque nadie puede temer a Dios si no le conoce. Amén. Por eso es que debemos de orar cada día, decirle: Señor, Señor, revélame tu grandeza, porque si yo no conozco, si yo no estoy plenamente convencido que tú eres un Dios grande, entonces yo no voy a caminar en tu temor. La razón por la cual hay falta de temor en nuestra vida es por el desconocimiento que tenemos de la grandeza de Dios. Amén. Entre más conocemos al Señor, viviremos más asombrados de Dios. Amén. Viviremos en una vida con gratitud. Y realmente seremos hombres y mujeres que adoraremos al Señor en espíritu y en verdad, cuando conozcamos verdaderamente al Señor. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que la razón por la cual estaban pecando contra Dios, la razón por la cual estaban tomando indignamente la cena del Señor, era porque no conocían al Señor. Porque muchos de ustedes, dijo el apóstol Pablo, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cuál es el resultado de nuestra falta de conocimiento de Dios? Eso trae como resultado nuestra falta de temor.
Por eso la única forma de conocer al Padre es a través de su Hijo Jesús. La Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Y a Jesús se le conoce a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. Muchos pueden usar la Biblia para recibir consejos sabios, pueden usar la Biblia para aprender historia y muchas otras cosas. Pero la palabra de Dios nos fue dada como testimonio de Jesús, para darnos testimonio de Cristo. Solo a través de la palabra de Dios podemos conocer a Jesús. ¿Se acuerda usted aquel episodio de la vida de dos discípulos del Señor cuando iban camino de Emaús? Dice que iban tristes por todo lo que había ocurrido en Jerusalén. Y entonces el Señor les abrió las Escrituras y les mostró lo que debía de padecer el Cristo. Dice, a través de la ley y los profetas. Así que no era nada nuevo lo que le estaba pasando al Señor. Simplemente es que ellos no habían escudriñado correctamente las Escrituras. Por eso no conocemos al Señor. Si no nos dedicamos a la palabra y a la oración, no podemos conocer al Señor. ¿Cómo es que nosotros perdemos el temor al Señor? Usted y yo debemos de estar plenamente convencidos que en nuestra naturaleza, en nuestra vieja naturaleza, somos arrogantes, somos soberbios, somos orgullosos. Y esa vieja naturaleza es una aliada de nuestro enemigo, de Satanás. Y entonces nuestro enemigo deposita fortalezas, argumentos en nuestro corazón que nos llevan a pecar contra Dios, que nos engaña. Por eso es que la Biblia dice que el pecado es un engaño. ¿Qué es el pecado? Es un engaño. Póngase a pensar ¿qué fue lo que pensó Adán después de que peca? Se esconde detrás de los árboles. ¿Cómo puede pensar que puede esconderse detrás de los árboles? Igual en el caso de David, se esconde de Dios cuando él mismo escribió en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cuando él tomó la mujer de Urías Eteo, ¿se acuerda? Él pensó que todo iba a estar bien y al final terminó terrible para su vida. Por eso es que nosotros debemos de orar. La Biblia dice en el Padre Nuestro que yo debo de orar y pedirle al Señor que me libre del maligno. Líbranos del mal. Le he dicho muchas veces que la traducción correcta es líbranos del maligno, de los planes del enemigo, de cualquier argumento que nuestro enemigo quiera poner en nuestro corazón. Que cada día el Señor derribe los argumentos por medio de su bendita palabra. Recuerde que nosotros libramos todos los días una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual es en nuestra mente entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Por eso es que nosotros debemos de vivir nuestra vida por medio de convicciones. Recuerde, nos movemos por la verdad de Dios o lo hacemos por la mentira de Satanás. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados por Satanás? Todos hemos sido engañados por Satanás. Es un peligro latente que hay en nuestra vida. Y yo se lo he dicho tantas veces, cuando yo veo a Adán y a Eva, los veo en perfección y aún en toda su perfección fueron engañados por Satanás. Cuando veo al hombre conforme al corazón de Dios que fue engañado por Satanás, entonces imagínense, hermano, ¿cómo podemos pensar nosotros que no podemos ser engañados? Por eso el apóstol Pablo dice, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por eso debemos de orar constantemente, Señor, líbrame del maligno. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Le está escribiendo a la iglesia de Corinto, le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una vez más, miren la primera parte de ese versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Usted y yo nos enfrentamos a un enemigo que es astuto. Por eso la Biblia dice que el Señor nos envía como ovejas entre lobos, que seamos mansos como palomas
y prudentes y astutos como serpientes. Y la astucia del cristiano es depender de Dios, es entender que podemos ser engañados si no dependemos del Señor todos los días de nuestra vida. Un argumento es una mentira que Satanás pone en nuestra mente. Por cada verdad de Dios siempre hay mentira de nuestro enemigo. A Eva le dijo, si comes del árbol no morirás. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como él. A Sansón le dijo, te podés emborrachar. Mire, usted ve la historia de Sansón. Y Sansón era un hombre sin sesos. Es una cosa, usted se da cuenta cómo él no pudo entender que esa mujer lo quería matar. Le descubría su corazón y le decía, bueno, si ustedes, si me atan mi cabello y me ponen unas estacas y entonces... Y de repente se despierta, Sansón, los filisteos sobre ti. Pensó que podía jugar con el pecado. Entendamos algo, hermanos, con el pecado no se juega. El pecado es terriblemente destructivo. No pensemos que podemos jugar con el pecado. Dice la Biblia que Sansón pensó que se podía escapar como otras veces, pero esta vez no se pudo escapar, porque ya el Espíritu de Dios se había ido de él. David pensó que podía tomar a la mujer de Urías Eteo. Hermanos, miren cómo es el pecado. Muchos hombres cuando pecan, justifican su pecado sexual diciendo, no, es que hablan de su esposa y dicen, no, es que mi esposa no me atendía. Ahora, no tiene nada que ver eso. Mire David, ¿cuántas mujeres tenía David? Y sin embargo, a pesar de todas las mujeres que tenía, que hizo, fue engañado por Satanás para que tomara una que no era de él. Y todavía siguió actuando con astucia, entre comillas, queriendo hacer que el hombre se acostara con la mujer y él salirse con la suya. Pero entendemos, hermanos, que de Dios nadie se burla. Amén. Se burla. Y esto no es algo que ocurrió en la antigüedad, es algo, mire, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué Satanás puso esa mentira en tu corazón? Si lo que vendiste es tuyo. Es tuyo, si vos querés lo entregás, si vos querés no lo entregás, porque es tuyo. Sin embargo, conveniste con tu mujer para sustraer de lo que vendieron. Qué terrible ese pecado. No es algo que solo ocurre en la antigüedad, es algo moderno, esto es algo de todos los días. Todos los días, hermanos, somos engañados de una u otra manera por nuestro enemigo. Por eso es que necesitamos orar todos los días. Señor, líbranos del maligno. Vea cuántos pastores son engañados, cuántos líderes están en adulterio, pecando contra el Señor y piensan, hermanos, que no van a ser descubiertos. Es una cosa horrible. Hermanos, yo me puedo pensar y digo, ¿cuánto engaño tiene que haber en nosotros los que predicamos para hablar de algo que nosotros no vivimos? Para hablar de fidelidad. Nosotros estuvimos en una conferencia con un pastor que habló de la fidelidad, del amor a la familia y de los pecados. No pasaron ni 15 días cuando se le descubrió su pecado, tenía otra mujer. Entonces yo digo, qué terrible, cuánta dureza de corazón tiene que ver en nuestra vida para condenar el pecado, para hablar del pecado, y desgraciadamente nosotros estamos en él. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos dice, tú que dices que no hay, tú que enseñas que no hay que robar, ¿robas? Por eso es que los que predicamos vamos a ser juzgados doblemente, porque la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación, dice la Biblia. ¿Cuántos hombres están siendo infieles a sus esposas y piensan que Dios no hará nada? ¿Sabe lo que pasa? El Señor es misericordioso y Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso?
¿Cuántos andan? ¿Cuántas mujeres andan ahí haciendo cosas que no deben de hacer? Ahí en su WhatsApp, ¿cuántos hijos andan ahí? Sus teléfonos, ¿cuántas cosas terribles que están pasando? Están jugando con el pecado, pero jugar con el pecado es como jugar con fuego. Pero es lo que dice la Biblia, nadie puede caminar con los pies descalzos sobre las brasas sin quemarse. Nadie puede jugar con el pecado y pensar que no le va a pasar nada. Eso es haber perdido el temor de Dios. ¿Cuántos andan por ahí murmurando de sus hermanos, murmurando de sus líderes, de su pastor, de su esposo y piensan que Dios no va a hacer nada? Eso creyeron Aarón y María terminó leprosa. ¿Cuántos esposos están maltratando a sus esposas sabiendo el mandamiento de Dios y el enemigo les ha hecho creer que nada les va a pasar? Pero qué terrible es cuando nuestras oraciones son estorbadas. Ya de por sí que nos cuesta orar. Y cuando no damos honor a nuestra esposa como vaso frágil, dice la Biblia que nuestras oraciones son, ¿cómo? ¿Son qué? Estorbadas. ¿Cuántos argumentos, hermanos? Por eso Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es imposible, hermanos, que los malos pensamientos, que la mentira de nuestro amigo vea nuestra mente, es imposible. Pero la Biblia nos enseña cuál es la forma de ganar las batallas en nuestra mente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se hace esto? Por medio de las armas espirituales, por medio de la palabra y de la oración. Amén. Si no hay palabra, hermanos, si no estamos llenos de la verdad de Dios, entonces usted y yo seremos presa fácil de nuestro enemigo y va a poner mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos a deshonrar al Señor y vamos a terminar mal. No podemos caminar en el temor de Dios si no amamos la palabra de Dios, si no desarrollamos hábitos espirituales en nuestra vida.